Ahora ya sí, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, Arratsalde-on denori. Hoy vamos a asistir a una conferencia que tiene el valor de ser una segunda parte, y en este caso también es buena, de una primera conferencia que dio Ismael en la Casa de Cultura en junio de este año. En esa conferencia él expuso, se titulaba La historia de Vitoria de los siglos VIII, creo, ¿no? Al XIV. Bueno, es dentro de su tema de investigación. Y en esa conferencia él lanzó algunas ideas de lo que era el fuero de Vitoria antiguo, de lo que él pensaba, de las nuevas ideas que tenía sobre la concesión del fuero a Vitoria y sobre los hallazgos que la arqueología habían dado de las primeras etapas, o sea, del siglo VIII al XII. Entonces, él comentó, pues al hilo de la charla, comentó que en realidad dijo, bueno, esto daría pie para otra conferencia. Entonces, ahí nace realmente la segunda conferencia y es una alegría porque normalmente las conferencias presentan un tema, pero es importante que de ese tema salgan, o sea, alguien se quede con ganas de conocer más, con ganas de saber más y de motivo a una segunda. Bien, bueno, voy a pasar a presentar al autor de la conferencia, Ismael García, que es bien conocido por todos los que seguimos la historia de la ciudad y de su entorno. Ismael García es doctor en Historia Medieval por la Universidad del País Vasco. Tiene la tesis doctoral a punto de publicar y acabábamos de comentar precisamente que seguramente estará ya publicada para Navidades, para diciembre. Y bueno, pues será seguramente un buen regalo de Reyes o de Navidad para todos aquellos a los que nos interesa, a los que nos gusta la historia. Ismael pertenece desde hace prácticamente 15 años al grupo de investigación de patrimonio construido, que es el nombre que antes tenía, que todos recordarán lo que antes era el grupo de arqueología de la arquitectura, que después cambió a este nombre actual de patrimonio construido. Y además él tiene una empresa de arqueología, o sea, él es un profesional también libre, digamos, de la arqueología, y la empresa se llama Enclave, Enclave KST. Y bueno, funciona como profesional libre, además de estar vinculado también a la Universidad del País Vasco, como he dicho, al Departamento de Historia Medieval. Ha trabajado desde siempre, desde que comenzó ya la especialidad, ha trabajado en historia medieval y concretamente se ha referido siempre a Vitoria y su entorno. Es sin duda el máximo conocedor hoy en día de la ciudad de Vitoria, de lo que nos puede contar, de lo que nos puede aportar la ciudad de Vitoria a partir de los documentos más antiguos y sobre todo a partir de los estudios arqueológicos. Y bueno, yo creo que la conferencia que hoy va a presentar tiene alguna sorpresa que ya nos dirá porque tiene algunas investigaciones nuevas. Y bueno, le voy a dejar ya simplemente añadir como pequeño detalle que esta conferencia se da dentro de un proyecto, se enmarca dentro de un proyecto que firmamos el año pasado la Facultad de Teología, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y la Catedral de Santa María. Las tres instituciones nos hemos unido para aunar fuerzas y para que nuestros trabajos sean más conocidos, más reconocidos, tener un campo, digamos, de intervención más amplio que el que cada una de estas instituciones pues tendrían por separado. Aunque vean solamente el logo de la fundación, en realidad estamos detrás de esta actividad, como digo, la Facultad de Teología y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Pues que disfruten de la charla. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación, Amelia. En segundo lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores por darme la oportunidad nuevamente de compartir
en definitiva, lo que son mis reflexiones sobre lo que vienen siendo los últimos descubrimientos acerca de la historia de los orígenes de Vitoria-Gasteiz, y descubrimientos de los que voy a hablar, pero que realmente no me corresponden a mí. Esto, y es una cosa que quiero recalcar desde un primer momento, es siempre un fruto del trabajo en equipo. Equipos muy grandes, como ha comentado Amelia, el grupo de investigación en patrimonio construido de la Universidad del País Vasco, dirigido por Agustín Azcárate, al que pertenezco, y que es, pues, en buena medida el que en las últimas décadas ha estado trabajando en la Catedral de Santa María y en otros contextos en torno a Vitoria, y que son el trabajo de este equipo el que nos ha proporcionado la mayor parte de los datos que hoy pues me gustaría compartir con ustedes, con vosotros, si me permitís tutearos. Y sin más preámbulos, pues voy directamente al meollo del tema, si la tecnología me respeta, que ha empezado a dar algún problemilla. Bueno, en primer lugar quería pedir disculpas porque quizás el título que elegí y que se ha difundido en prensa, en radio, etcétera, pues igual no es el más adecuado, porque todo el mundo ha entendido que me refería, o hay mucha gente que ha entendido o se ha sentido un poco confusa cuando hablaba de prehistoria, ¿no? Pues la prehistoria nos remite a esa etapa anterior a la historia antigua, anterior a la romanización, pero el sentido en que quiero utilizarlo en esta presentación es en el sentido, pues no sabría decir, sino conceptual o más etimológico, y tiene que ver con que dentro de la historia consideramos que la historia es propiamente la que se hace con los documentos escritos. La prehistoria es aquella historia que se construye a partir fundamentalmente de la cultura material, porque al no haber aparecido todavía la escritura, no podemos recurrir a los documentos para reconstruir esa parte de la historia humana. Y eso, que globalmente considerada la historia humana, pues nos vale para hablar de esta primera época de la historia de la humanidad, prehistoria, historia antigua, historia medieval. En el caso que nos ocupa de Gasteiz, yo creo que también es aplicable, porque realmente tenemos muy pocos documentos escritos que nos hablen de la mayor parte de las cuestiones que voy a tratar hoy, porque sencillamente son documentos que no existen. Pero la arqueología nos aporta, sin embargo, o sea, viene a suplir lo que los documentos escritos no nos dicen. Y de ahí el término prehistoria. Bueno, a título de curiosidad y por empezar, sí que podemos decir que en el entorno, en las inmediaciones donde nos encontramos y en el contexto de las investigaciones que ha llevado el citado grupo de investigación, el grupo de patrimonio construido de la Universidad del País Vasco, al excavar en la zona de Chauri, que es esta que he marcado en rojo, en el año 2006, sí que se encontraron restos de un silo que parece que tiene una cronología del siglo VIII a.C. Digo esto a título orientativo o a título de curiosidad, porque, bueno, en lo alto del cerro parece que pasaron cosas en la prehistoria. Lo que sucede es que es muy difícil evaluar, pues por los restos que nos han llegado, cuál fue su impacto, que realmente parece que fueron, bueno, pues que el cerro en aquel momento no parece que fuese un lugar de habitación estable. Pero bueno, los restos, por lo menos a nivel testimonial, están ahí. Eso en referencia a lo de la prehistoria real. Y ahora vamos a entrar ya más en harina de Gasteiz, que es el protagonista o la protagonista de las reflexiones con que pretendo hacer a lo largo de esta hora. Y vamos a empezar refiriéndonos a los pocos datos documentales y qué es lo que sabemos realmente sobre Gasteiz. Bueno, el documento clave, en mi opinión,
para hablar de Gasteiz es, por supuesto, y de nuevo, ya hablé de él en la anterior conferencia, el fuero de Vitoria. ¿Y por qué digo el fuero de Vitoria? Porque si bien hay documentos de mayor antigüedad, de los cuales voy a hablar, en los cuales también se cita Gasteiz, creo que este es el fundamental porque es el que nos dice, donde se nos dice explícitamente que Vitoria se funda sobre Gasteiz. Es decir, si no tuviésemos este documento, no sabríamos que Vitoria es Gasteiz o que Gasteiz es Vitoria. Tendríamos documentos más antiguos que nos hablan de una Gasteiz que no sabríamos si no podríamos relacionar necesariamente con Vitoria, y sin embargo, gracias al fuero, gracias al texto y lo que nos comenta Sancho VI de Navarra en él, pues podemos deducir que Vitoria y Gasteiz son o tienen una cierta relación. No diría que son una misma cosa, porque ahí podríamos entrar en muchos detalles, pero sí que diríamos que tiene una relación, una íntima relación. Por lo tanto, una primera referencia para hablar de Gasteiz, la fundamental, el fuero del año 1181. Otra, también muy importante, pero como digo, donde no se habla de Vitoria, por lo tanto no podemos establecer una relación directa con Gasteiz, es el documento de la reja de San Millán, donde bueno, pues todos conocemos este documento, donde se da una relación de poblaciones alavesas que pagaban al monasterio de San Millán un impuesto en rejas de hierro, ¿no? El tributo eran en rejas de hierro. Y este documento, los expertos lo datan a principios del siglo XI, en torno al año 1025. Bueno, ahí lo he resaltado. Gasteiz. Esta, si no me equivoco, creo que no me equivoco, es la primera vez que se cita en un documento la denominación del topónimo que corresponde al primitivo asentamiento donde nació la ciudad en la que hoy día vivimos. Todavía en el mismo contexto documental del becerro galicano de San Millán de la Cogolla, que es donde se encuentra el documento de la reja, existe otro documento en el que García González entrega a San Millán el monasterio de la Sarte, los collazos de las villas de Vitoriano y otras pertenencias en Álava. El documento se cita, bueno, es del año 1089 y presenta la curiosidad de que uno de sus protagonistas, uno de los confirmantes del documento, es Álvaro González de Gasteiz, que podríamos decir coloquialmente que es el primer gasteiztarra conocido por su nombre, en que tengamos documentos y que podamos afirmar que existió. Aunque, bueno, pues como evidentemente sabemos, como voy a comentar ahora por las excavaciones arqueológicas, Gasteiz es mucho más antigua que este y otros documentos. Podría citar alguno más, no muchos más, y esos son los que aparecen en la documentación escrita. Los documentos en este sentido son tan lacónicos, nos dan tan poca información que casi por obligados a la fuerza, los historiadores que nos han precedido hasta la actualidad, pues cuando han hablado de Gasteiz o han tenido que repensar o imaginar cómo era esta Gasteiz, utilizan, bueno, pues tendían a pensar que era una aldea muy modesta, un villorrio prácticamente sin importancia, ¿no? Ahí os presento algunas frases extraídas de sus textos. Por ejemplo, Floranes, el historiador de época de la Ilustración, hablaba de que Gasteiz era una cortísima aldea de Álava, una pequeñísima aldea de Álava. Colai Goiti, ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, decía: la un tiempo pobre, solitaria y empinada aldea de Gasteiz. Y Eulogio Serdán decía ya más directamente: ¿qué era Gasteiz? Una aldea insignificante como muchas,
de escasísimo vecindario, sin otra característica que su situación topográfica. Bueno, pues esta es la idea que creo que más o menos todos, hasta hace bien poco tiempo, teníamos en mente de lo que era Gasteiz. Una pequeña aldea con 3 o 4 casas de campesinos que se dedican fundamentalmente a la explotación del campo circundante, ¿no? Y a título un poco ilustrativo, recurro a una de mis Biblias, entre comillas, de la historia de Gasteiz, que es el Gasteicho. Esa gran obra que la gente que tenga mi edad conocerá, porque todos en la Ikastola, en el colegio, nos repartieron la historia de Gasteicho, como Celedón y Gasteicho nos contaban toda la historia de Vitoria desde sus orígenes. Y esta era la ilustración que representaba lo que se suponía que era Gasteiz en el momento inmediatamente anterior a la fundación del fuero. Y no porque sea un cómic deja de ser bien representativo de lo que, bueno, todos teníamos en mente. Esta imagen, después pensándolo, creo que es bastante cercana a lo que podría ser la aldea en el siglo VIII, es decir, en sus tiempos más remotos. Desde luego no en el siglo XII. En el siglo XII, todavía antes de la fundación de Vitoria, de la concesión del fuero, el aspecto de Gasteiz era este. Una imagen que se ha publicado en prensa, que ha aparecido publicado en diversos lugares y que yo mismo he utilizado unas cuantas veces en diversas conferencias, pero bueno, que habla en una sola imagen, bien a las claras, bueno, pues de lo que Gasteiz no era. Gasteiz no era una aldea modesta y pequeña, por lo menos no en términos de la Edad Media. Lo que más nos llama la atención es que era una villa o una población amurallada varias décadas antes de la concesión del fuero. Y bueno, a lo largo de estos minutos tendré oportunidad de exponer cómo no solo desde el punto de vista visual esta Gasteiz era mucho más que una simple aldea. Veremos que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista incluso sociopolítico, esta Gasteiz era mucho más que una aldea. Era un lugar muy significativo, el más importante, en mi opinión, al menos en el contexto de la llanada, y me voy a arriesgar y voy a decir que en un contexto mucho más amplio, Euskadi o el entorno. Estamos hablando de una población muy potente. Como decíamos ayer, con ayer me refiero a la última vez que tuve la oportunidad de hablar y de lo que comenté en la anterior charla. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que comenté para que la gente que no pudo estar tenga un poco conocimiento de qué se habló y sobre todo porque es importante para poder, digamos, dar el siguiente paso y introducirnos en algunos datos de los que quiero hablar hoy, que igual, bueno, pues necesitamos esta previsualización. En primer lugar, insisto en el título y lo hago directo. Vitoria no se fundó en el año 1181. Para mí esto es un hecho bastante claro. Cuanto más releo los documentos, cuanto más reviso los materiales arqueológicos y los resultados de las excavaciones, más claro lo veo. Para el que tenga interés en tener más información, y como esta afirmación generó bastante polémica en la última conferencia que di, aquellos que hagan uso habitualmente de Internet o que tengan interés en mi blog, www.historiadevitoria.com, le he dedicado 3 o 4 entradas donde pongo por escrito aquello que hablé en la anterior charla y, bueno, que lo fundamental que pongo por escrito en Internet es, doy las referencias documentales en las que me baso
y cuáles son mis razonamientos para decir que Vitoria no se fundó en el año 1181. Grosso modo, lo que decíamos en la anterior conferencia es que la titulé como Los nuevos orígenes de Vitoria. Con nuevos orígenes quería contraponer los nuevos orígenes, la historia de los nuevos orígenes a la historia de los antiguos orígenes. Entonces, en la columna de los antiguos orígenes estaba lo que contábamos los historiadores hasta hace apenas 2 décadas, ¿no? Digamos que la historia del Principio de Vitoria se resumía en 3 grandes actos teatrales, ¿no? 3 grandes actos. Primero, Vitoria se funda en el año 1181. Ese sería el primer acto, según la versión antigua, sobre la aldea de Gasteiz. Segundo acto. Se produce la ampliación occidental de la villa, añadiéndose las calles Correría, Zapatería y Herrería. Esta ampliación se atribuye al rey castellano Alfonso VIII y se fecha después de la conquista de la villa por parte de las tropas castellanas. Y en el tercer acto se cierra, digamos, la formación de la almendra del casco viejo, más o menos tal como lo conocemos hoy en su trazado urbano, se cierra con la ampliación oriental que se atribuye al rey Alfonso X de Castilla y se fecha en torno al año 1256. Bueno, los nuevos orígenes, que es una propuesta que hago, que hacemos, los que hemos estado investigando en el entorno de la Catedral de Santa María, es una nueva historia también en 3 actos, pero con matices que son, creo que, bastante importantes. En primer lugar, que Vitoria fue fundada en torno al año 1150. Conocemos ya datos, incluso por escrito, podíamos sospecharlo arqueológicamente. Digo, podíamos sospecharlo arqueológicamente que Vitoria se fundó mucho antes porque las dataciones de carbono 14 obtenidas en las excavaciones de la catedral nos decía que Gasteiz era una ciudad amurallada a principios del siglo XII, entre finales del siglo XI y principios del siglo XII. Por lo tanto, podíamos sospechar que Vitoria, esa gran urbe, se había fundado mucho antes. Pero es que incluso existen documentos, personajes, personalidades. En concreto, podemos hablar de un tenente, de un jefe militar que actuaba en la zona de Estella, que se apellida o se dice ser procedente de Vitoria. Es decir, el topónimo Vitoria como tal ya existía. Incluso yo he llegado, esto hablé en la anterior charla, en uno de los confirmantes de un documento de Sancho VI de Navarra, que no viene al caso, que tiene que ver con un tema de, bueno, pues unas propiedades que se ceden a unos judíos. Uno de los confirmantes, como digo, es tenente en Vitoria. Luego hablaré de estos tenentes. Es tenente en Vitoria en el año 1178, es decir, 3 años antes de que supuestamente Vitoria fuera fundada. Algo falla. Si existe un documento de época que nos está hablando de un tenente en el año 1178, es que algo existía en Vitoria que se llamaba ya Vitoria y no Gasteiz, antes incluso de la supuesta fundación. Que recordemos, y paso al paso 2, de esta nueva versión que propongo, que tiene que ver con lo que se funda. Que lo que se funda es Nueva Victoria. Pero Nueva Victoria debemos entenderlo, yo creo que el contexto del documento del Foro de Vitoria nos ayuda a entenderlo así, debemos entender Nueva Victoria como una parte nueva, una porción nueva de lo que ya desde hacía años venía siendo Vitoria. Es decir, no debemos entenderlo en el sentido de Nueva York, por ejemplo, que es una ciudad que se funda de cero, se le bautiza con ese nombre y es una ciudad que lleva el nuevo como parte de su denominación. La utilización del adjetivo Nova Victoria en el fuero, en mi opinión, es una adjetivación que tiene que ver con la nueva parte o la nueva porción o el nuevo barrio que se añade a la vieja Vitoria. Es la nueva parte de Vitoria.
Y esa es la que se fundaría en el año 1181. Y ya por último, en el tercer acto, pues en este el matiz es mínimo porque existen documentos bastante claros que afirman que la ampliación de las 3 calles por la zona oriental de Vitoria, Cuchillería, Pintorería y la calle Nueva, que entonces no se llamaban así, porque la Cuchillería se llamaba la calle Somera, la Pintorería se llamaba calle de Medio y la calle Nueva se llamaba calle de Abajo o Barrencale. El matiz es simplemente de fecha. Está claro que es Alfonso X el que promueve la nueva ampliación, pero hay que retrasarla, yo creo, con los datos que conocemos, hay que retrasarla en su cronología y había que trasladarla al entorno de los años 1270-1280. Bien, vamos adelante. Yo creo que uno de los grandes problemas, y yo mismo me he dado cuenta, igual vosotros no, pero que he incurrido de nuevo en un gazapo en el que procuro no incurrir últimamente, que tiene que ver con el problema conceptual de hablar de fundación. El problema que tenemos con la historia de las ciudades es que nos empeñamos en buscar un momento de fundación. Y lo cierto es que en el Fuero de Vitoria en ningún sitio se habla de que Vitoria se esté fundando. No se habla de fundación. Se habla, bueno, pues que se está concediendo unos derechos a un cierto grupo de personas. Y el problema con la fundación, el problema con el concepto de fundación, realmente viene de muy lejos. Viene de la cultura clásica y el mejor ejemplo lo tenemos en el de la fundación de la propia Roma. Quien no conoce la historia de la fundación de Roma, Rómulo, Remo, la loba capitolina, el arado que sirve para definir el pomerium y el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esos son los orígenes, evidentemente ese es un origen mítico de la ciudad, todos lo tenemos claro. Pero ¿por qué los romanos elaboraron esa forma mítica de hablar de la funda y colocaron ahí su fundación? Pues que para ciertas clases del patriciado romano, me cachis. Perdón, a ver si lo arreglo como antes. Va a ser que no. Espera, ahora otra vez. A ver si empezamos aquí. Escritorio. Aquí. Duplicar es aquí. ¿No? Me cachis la mal, pero ¿qué es esto? Aquí. No. Sí, solo. Ahora se abrirá. Vale. Damos aquí, presentación. Vale. Bueno, perdón por estos problemas técnicos. Estoy utilizando una nueva tablet más ligera para transportar y hacer las presentaciones, pero veo que igual es la última vez que la utilizo. Muy bien, bueno, pues estaba hablando del tema de la fundación de Roma, ¿no? ¿Y por qué escoger una fundación mítica? ¿Por qué reelaborar el relato? Bueno, pues tengo que ir a la anterior diapositiva, que se me color. Esto es. Porque realmente, a la altura, pasados 700 años o 600 años de la fundación de Roma, a los patricios romanos, gentes
de la clase alta, una sociedad ejemplar en Europa que aspira a estar por encima de todas las demás civilizaciones europeas, africanas, etc., es muy difícil que se reconozca a sí misma en su verdadero origen, que es el que han descubierto recientemente los arqueólogos, que al final Roma eran unas chozas en su principio. Unas chozas que colonizaron, digamos, la zona de las 7 colinas, como vemos en esta otra maqueta, que fue evolucionando y que fue la que dio lugar a la Roma, que fue luego la Roma grande, ¿no? Pero era preciso elaborar un mito fundacional que enmascarara estos orígenes tan modestos, ¿no? Dice un gran, bueno, por mí, desde luego para mí sí, o al menos muy admirado, arqueólogo, que es uno de los que está llevando las investigaciones en Roma arqueológicas a su máxima expresión, dice: Roma debía nacer de la nada para que la empresa de Rómulo quedase libre de presupuestos y pudiese consistir en un milagro, la fundación. En el caso de Vitoria, la figura del héroe fundacional no es Rómulo, no es Remo, es Sancho VI, que efectivamente en este caso no es un personaje mítico, y tampoco lo son ni Rómulo ni Remo. Rómulo y Remo fueron dos personajes que existieron históricamente. Lo que pasa es que luego el relato ha sido, digamos, elaborado de tal forma que parecen prácticamente superhéroes, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado, yo creo, con Sancho VI y la fundación de Vitoria. Parece que hasta que no llega Sancho VI, parece que aquí no había nada, o no había pasado nada. Y sin embargo, las excavaciones arqueológicas demuestran que, por supuesto, la concesión del fuero es un hecho fundamental, es un paso, es un punto de inflexión clave en la historia de nuestra ciudad, pero habían pasado cosas antes. Sería tema de otra charla, y no sé si esto servirá para dar otra charla, pero considero que es muy interesante el preguntarnos cuándo volvió a salir a la luz o se recuperó el documento del fuero. Porque el documento del fuero, por supuesto, es del año 1181, pero como podéis imaginar, como casi todos los documentos legales, pues los documentos legales están en un archivo bajo 7 llaves y tienen acceso a él los que lo necesitan, el concejo o etcétera, pero la gente en general no. En el caso de Vitoria es en el siglo XVI cuando los historiadores recuperan en su valor histórico el documento del fuero. Y resulta muy llamativo cuando en concreto, cuando revisamos un poco la historia de dos de estos historiadores que recuperan o nos describen un poco en qué consistía el fuero, porque vemos que son dos historiadores muy significativos para nuestra ciudad. Uno es Fray Juan de Victoria, que era, digamos, el abad, el prior, fue prior del convento de Santo Domingo de Vitoria, que estaba, pues ya sabéis, en donde actualmente se encuentra el Centro Cívico Aldave. Y luego un guipuzcoano, Esteban de Garibay, que trabajaba para la familia de los Isunza, que eran, bueno, pues gente muy hacendada aquí en Vitoria, que ocuparon cargos en Diputación, ocuparon cargos en el Ayuntamiento, etcétera. Y resulta muy curioso, yo apenas he empezado a rascar en el tema, pero es muy interesante. Todos tendremos seguramente muy en mente el escenario de la lucha de bandos aquí en Vitoria, los Calleja y los Ayala. Esos dos bandos enfrentados, ¿no? Bien, pues en el siglo XVI el enfrentamiento banderizo ha perdido violencia, teóricamente hasta cierto punto se ha pacificado, los reyes católicos intercedieron, impusieron unas leyes, etcétera, pero en la documentación se observa cómo todavía hay un enfrentamiento latente. Esos dos bandos siguen existiendo, aunque no se enfrentan de la misma manera que lo hacían antes. Pues es curioso. Esteban de Garibay hace las historias para uno de esos bandos, los Isunza, que son los sucesores de los Calleja, por entendernos. Y Fray Juan de Vitoria trabaja para los Ayala, en el entorno de los Ayala, que son los del otro bando. Y
lo que estoy empezando a ver es que no el fuero en sí, sino el relato de los orígenes de Vitoria, fundamentado en el fuero y en una interpretación particular donde la figura de Sancho VI despunta, tiene que ver con este momento del siglo XVI en el que se recrea o se genera el mito de los orígenes de Vitoria. Yo me gustaría que una de las cosas que quedasen clara en esta conferencia es que una cosa es lo que dicen los documentos y otra cosa es lo que dicen los historiadores que dicen los documentos. Entonces, lo que decimos los historiadores que dicen los documentos, pues evidentemente siempre está mirado por nuestro prisma y no es un prisma necesariamente desinteresado, sobre todo en ciertas épocas. Por ejemplo, Esteban de Garibay consiguió publicar su obra historiográfica, un montón de volúmenes, en Amberes, en una imprenta holandesa, gracias a todo el dinero que pusieron los Isunza. Sin ese dinero él no hubiese publicado libros y, de hecho, su obra se la dedica a los Isunza. Entonces, no podemos pensar que él no tenía ciertos intereses en resaltar la forma de ver los orígenes de Vitoria para aquellas personas que en aquel momento estaban luchando por detentar el poder en Vitoria. Muy bien, esto nos llevaría muy lejos. Espero que más o menos, por lo menos, haya dejado bien planteado la cuestión o a lo que me refiero. Bien, y vamos ahora ya directamente. ¿Cómo nos tenemos que imaginar que era esa Gasteiz? Ya hemos dicho, no era una cortísima aldea. He puesto una imagen de cómo sería, con esas murallas, de cómo sería Gasteiz en los momentos antes de la concesión del fuero. Pero ¿cómo sería en el primer momento de que tenemos conocimiento? En las excavaciones de la Catedral Santa María hemos podido constatar que las primeras cabañas de los primeros habitantes que vinieron a vivir de forma estable en lo alto del cerro pueden datarse a principios del siglo VIII, es decir, en torno al año 700 y poco. Ahí ya lo que hemos localizado, como muchos ya conoceréis en Santa María, pues son los famosos agujeros de poste, donde se clavaban los postes que servían para formar la estructura de las cabañas. Eso es lo más antiguo, a lo que podemos remitirnos. Es importante comentar que todo esto que voy a decir está basado en la experiencia y en los datos que hemos obtenido en las excavaciones de la Catedral Santa María. Si alguien tiene interés, la otra vez ya lo comenté, todo esto gran parte de las cosas que voy a comentar hoy están realmente publicadas, están accesibles a todo el mundo, en un libro que se titula Arqueología e Historia de una ciudad, los orígenes de Vitoria-Gasteiz. Son 2 volúmenes que podéis comprar en cualquier librería de Vitoria e incluso se puede comprar online en el servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Digo, si alguien quiere profundizar más o ver realmente el fundamento, los datos y los documentos en los que me baso, porque no puedo estar durante toda esta charla justificando en cuántas son las dataciones de carbono 14 que respaldan lo que estoy diciendo, en cuántos documentos me estoy basando, etcétera, etcétera, porque sería densísimo y yo creo que a la gente no le interesa. Entonces, el que quiera ampliar tiene esa posibilidad. Pero bueno, la idea fundamental es que todo parte de las excavaciones de Santa María. Y de una interrogante, para mí una de las más importantes, que tiene que ver con Vitoria y que se suscita precisamente a raíz de esas excavaciones. Tomemos el esquema que vemos en la imagen a la derecha. Ese esquema, ese óvalo, pretende representar la zona superior del cerro de Gasteiz, donde nació nuestra ciudad. Al norte, en otro óvalo de color anaranjado, tenemos las viviendas que encontramos de los primeros pobladores de Vitoria, que datan, como digo, del siglo VIII. Pero ¿qué sucede? Que en las mismas excavaciones lo que vemos es que el primer cementerio constatable de la población, del asentamiento, al menos en aquella zona, es del siglo XII. Es el asociado a la construcción de la primitiva fábrica de la iglesia Santa María, que coloquialmente le estamos llamando, en la catedral le llamamos la iglesia I. ¿Qué sucede? La pregunta es bastante obvia.
Por lo menos así me lo parece. Si ya había gente viviendo en el siglo VIII y la gente evidentemente muere, nace y muere, ¿dónde se entierran 4 siglos de generaciones de vitorianos, de gasteiztarras, una detrás de otra? Si en Santa María no hemos encontrado sus restos hasta el siglo XII, ¿dónde está? La pregunta es, ¿dónde está el primitivo cementerio? El primitivo cementerio, evidentemente, no puede estar muy lejos. Entonces, es una pregunta que tenemos una hipótesis de respuesta en la que que voy a ir desglosando a lo largo de los próximos minutos, pero que, diciéndolo de forma muy rápida, tiene que ver, pues es muy importante en esta cuestión el hallazgo de un descubrimiento, de un documento por parte del profesor Ernesto García Fernández de la Universidad del País Vasco, que en la data tópica de un documento del concejo, que creo que es del año 1480, 90 y pico, ahora mismo me falla la fecha, en cualquier caso finales del siglo XV, en la data tópica se dice que la reunión, el concejo, es decir, los miembros del concejo de la ciudad, entonces no existía un edificio, un ayuntamiento donde tenían lugar las reuniones del concejo. El concejo se reunía en distintos lugares, habitualmente el pórtico de las iglesias, pero ese lugar nunca era fijo. Entonces, uno de los lugares que tenían la costumbre de reunirse, y así viene consignado en el documento que se ha descubierto, es la capilla de San Llorente, según dice el documento, la capilla de San Llorente que está en la iglesia de San Vicente, y que, dice el documento, era la antigua iglesia de Gasteais. Y esta es la clave, Gasteais. Porque aunque hoy estamos tan familiarizados con el nombre de Gasteiz, lo cierto es que el fuero, en el año 1181, es la última vez en el que se cita por escrito la denominación de Gasteiz, y después los documentos que vienen después siempre hablan de Vitoria, se olvidan de Gasteiz, pero sin embargo, a finales del siglo XV, en este documento, por primera vez o nuevamente un documento recoge la denominación de Gasteiz y la asocia a un punto concreto dentro de la iglesia de San Vicente. Significa esto que, por supuesto, la gente todavía guardaba en el consciente o inconsciente colectivo que Gasteiz era el predecesor de Vitoria y que además estaba asociado a la iglesia de San Vicente. Bueno, como luego voy a profundizar en esta cuestión, lo dejo por ahora el tema planteado aquí. Bien, entonces, ya hablando de San Vicente, te das cuenta que posiblemente en la Catedral de Santa María, con todo lo importante que son los hallazgos que hemos hecho y la antigüedad a la que nos remite al siglo VIII, sin embargo, posiblemente estamos en una zona periférica de la Gasteiz primitiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde podría estar, digamos, el núcleo o el centro de aquella primitiva Gasteiz? Bueno, si estudiamos un poco el urbanismo, yo en mi tesis doctoral lo he hecho, si estudiamos un poco el urbanismo de nuestra ciudad, nos damos cuenta de que incluso hasta la actualidad el eje fundamental que ha polarizado el desarrollo urbano a lo largo de distintas épocas es un eje de 3 en aspa, con tres líneas, con 3 desarrollos, y que todos coinciden en un punto muy concreto, y siempre es en la zona próxima a San Vicente, incluso en el sitio donde nos encontramos ahora mismo. Revisando incluso cartografía histórica, como por ejemplo este plano francés del año 1810, que, si no me equivoco, creo que es el más antiguo que conocemos de la historia de nuestra ciudad. Es un mapa relativamente moderno, pero que nos informa cómo estaba distribuido la red viaria pues antes del gran desarrollo que se produce en nuestra ciudad, sobre todo a finales del XIX, principios del XX.
y vemos que ese eje bien representado en la antigua caminería. Y además vemos que los dos filum que salen hacia el sur mueren o acaban en el trazado azul, que es el trazado de la antigua ITER, que se atribuye a la antigua calzada romana ITER 34, lo cual nos está diciendo que nuestra pequeña Gasteiz está muy bien conectada con una de las arterias de comunicaciones principales, no solo a nivel local, sino a nivel, digamos, transeuropeo. El esquema, si lo trasladamos al plano actual, pues sería más o menos este. Ya digo que de forma esquemática. Las líneas rectas solo pretenden ser un poco una idea de cómo serían los trazados viarios en la antigüedad. Un ITER 34, que es importante para hablar de Gasteiz, porque no en vano nos estamos refiriendo a la Edad Media, porque en definitiva el trazado de la ITER 34 no es sino el sustrato sobre el que se sustancia el futuro Camino de Santiago, el primitivo Camino de Santiago. Y coloco en pantalla este plano de la península para que se vea cómo a finales del siglo IX, que es cuando supuestamente más o menos se descubre la tumba del santo y comienzan de una forma más o menos tímida las peregrinaciones, el Camino de Santiago no discurría por el camino francés como lo vemos actualmente, sencillamente porque la zona de La Rioja, que actualmente es Camino de Santiago, en esta época es territorio musulmán. Entonces, como decía Micaela Portilla, y hay documentos que lo afirman, no es que los peregrinos torciesen, como dicen los documentos, el Camino de Santiago por Álava, se desviasen por Álava gratuitamente. Es que al principio del Camino de Santiago no había otra forma que pasar por Álava si querías pasar por territorio castellano. Yo sospecho que Vitoria, Gasteiz en aquel momento, era un punto clave en esta ruta. Y creo que esto también nos puede servir para que nos hagamos una idea de que no es una aldea que esté ubicada en un sitio cualquiera, sino que es una aldea que está ubicada en un sitio neurálgico. Está, por así decir, en el escaparate de las rutas comerciales. Y eso creo que es importante para explicar su despegue económico y explicar un poco su importancia, ¿no? Como digo, estamos hablando del año 700 y poco. Lo que acabo de comentar son cuestiones generales de contexto territorial, pero ahora voy a una cuestión concreta que tiene que ver con los hallazgos de la catedral en la zona norte del Cerro. Y tiene que ver con lo que he denominado el control de la industria ferrona. En las excavaciones de Santa María, uno de los hallazgos más interesantes en relación con estas primitivas cabañas es que algunos de estos edificios eran los restos de una estructura de una antigua forja, donde se trabajaba con metal de hierro. La mayor parte de los hallazgos consisten en escorias de metal, que nos hablan de que la tecnología que se utilizaba para la transformación del hierro en aquella época era una tecnología muy básica, pero para la época muy importante, porque el hierro no era una cosa que abundase y además era muy valioso para hacer instrumentales, tan valioso como que, hay destacado en la imagen un arado con su reja cuya punta está hecha de hierro, reja que es fundamental para trabajar la tierra. El hierro lo que permite es maximizar hasta puntos insospechados en la época la producción del terreno, y fijémonos la importancia que tenían las rejas de arado en aquella época, que el documento del principio que he hablado de la reja de San Millán habla de las localidades que pagaban sus impuestos al monasterio de San Millán de la Cogolla, que no le pagaban ni en moneda ni en otro tipo de productos, pagaban en rejas de arado,
Concretamente, Gasteiz pagaba 3 rejas de arado. Y lo bueno es que hemos visto que en Gasteiz se producía hierro. Pero claro, en Gasteiz se producía hierro, pero aquí no hay minas de hierro, no hay hierro cerca, lo cual ya nos está informando de la importancia de esta localidad. Gasteiz era lo suficientemente importante como para que mereciese la pena traer el hierro en bruto desde las minas, desde las zonas más distantes y subirlo al cerro. Un esfuerzo que en principio no habría por qué hacer si no fuese por algún interés particular. Las minas que conocemos y que también se han investigado por parte del grupo de investigación en patrimonio construido en el entorno de Legutiano, en concreto en Bagoeta, se han encontrado restos también de trabajo de esta misma época de trabajo con el mineral del hierro. Parece que Vitoria y este núcleo productivo funcionaban conjuntamente. Y parece que la explotación de este mineral fue el que llamó el interés de las clases, vamos a decir, poderosas y hacen que entre toda aquella constelación de cabañas que componían la primitiva Gasteiz surgiese una más destacada por encima de todas las demás. Una gran vivienda de jefatura que nosotros denominamos longhouse, porque es el término que se utiliza en el mundo historiográfico anglosajón, simplemente sería como casa grande. Es una casa de jefatura más importante que los demás, que de algún modo nos está atestiguando que aquella ya no era una aldea de campesinos cualquiera, era una gente de una aldea de campesinos y de gente que obtenía cierto beneficio de controlar lo que producía esa aldea, gente interesada en capitalizar lo que allí se hacía. Bien. Seguimos adelante, si sigue la diapositiva. La siguiente, otra cuestión que tiene que ver con la producción en esa primitiva Gasteiz, es en relación, es un dato muy tardío, pero creo que también bastante importante, y tiene que ver con las 3 calles de arriba, las 3 calles de lo alto del cerro. Hoy día las conocemos con nombres muy poco medievales, Zacarías, las escuelas, calle Santa María. Santa María podía, pero ¿por qué, yo qué sé? Suena más medieval cuchillería, suena más medieval herrería. ¿Por qué estas calles tenían otro nombre tan distinto, siendo las más antiguas? Pues bueno, si vas a los documentos y trabajas un poco en esto, te das cuenta que las calles de arriba tenían también sus denominaciones y eran parecidas. La calle central, la calle que hoy día llamamos Santa María, se llamaba calle de las Pescaderías. Y es muy llamativo que lo que sería el equivalente de la calle mayor de una localidad, que sería la calle dato actual, por así, de aquella época, en una ciudad o en una villa de interior se relacione con una industria, las pescaderías, que aparentemente tiene que ver, no sé, esto sería más habitual en una ciudad costera o en una localidad costera, y sin embargo pues nos está informando de que quizá en el comercio relativo al tema del pescado y a su comercialización a largas o a medias distancias, Vitoria, hacia el interior de la meseta, quiero decir, Vitoria probablemente jugaba un papel importante. De hecho, en las ordenanzas de finales del siglo XV, 1486 creo que son, se distingue que el pescado que se trajese de la costa se comercializaría al interior de las murallas, en la zona que he marcado en rojo, mientras que el pescado procedente del río, del Zadorra, se comercializaría en la zona inmediata al portal de Santa María, pero por fuera. Y esto es todo lo que sucede hacia el norte de la villa. Pero ¿y qué sucede hacia el sur? Hacia el sur, mientras no se excave en San Vicente, esto viene siendo un mantra en cada una de mis conferencias, hay que excavar en la iglesia de San Vicente porque va a ser incluso más interesante si cabe que en Santa María.
¿Qué pasa al norte? Pues el norte tenemos datos indirectos. Por supuesto, yo creo que no caben muchas dudas, o todo apunta a que allí tuvo que estar el primitivo cementerio de Gasteiz. Pero aparte, hay otros dos espacios al menos que hay que tener muy en consideración. Por un lado está lo que es la Plaza del Machete, lo que tiene que ver como primera o una de las primeras plazas comerciales de la villa y de las más antiguas. Y por otro lado, siempre en relación con ese triple eje, con centro en esta zona donde nos encontramos, en las escaleras de San Bartolomé aproximadamente, bueno, pues como digo, el otro lugar importante sería la iglesia de San Vicente. Y aquí es donde volvemos a la cuestión de Gasteiz. Si nos fijamos en la planta de la iglesia de San Vicente, hay muchas cuestiones que nos llaman la atención, pero una de las más llamativas tiene que ver con la capilla, con una de sus capillas, la antigua capilla de San Llorente o de San Lorenzo, que tiene una disposición completamente anómala con respecto a la orientación del resto del templo. Esta capilla está torcida. Si alguno tiene la posibilidad de revisar sus muros por el exterior, incluso por el interior, uno se acaba dando cuenta de que la fábrica de esta primitiva capilla es anterior al resto de la iglesia. Entonces, lo más antiguo de la iglesia de San Vicente que conocemos sin excavar es esta capilla. Esa pequeña capilla es más antigua que el resto del templo y posiblemente es lo que queda de una primitiva iglesia, la parroquial de Gasteiz, que tendría seguramente una forma alargada, ¿de acuerdo? Que se encontraría en el interior de las murallas. Y luego hay otra cuestión también en relación con la iglesia de San Vicente, con la iglesia de San Vicente, aparte de esa pequeña ermita de San Llorente que fue la anterior parroquial. Y tiene que ver con que la fábrica actual, el contorno de la fábrica actual de la iglesia de San Vicente conserva el aspecto todavía amurallado que tuvo, al menos en sus últimos tiempos. Creo que prácticamente todos conocemos el famoso dato que fueron los reyes católicos que en el año 1484 ordenaron que el antiguo castillo de Vitoria se convirtiese de nuevo en iglesia como había estado antiguamente, ¿de acuerdo? Pero no es menos cierto que ya Jiménez de Rada, al relatarnos la historia del asedio de Vitoria en el año 1200 y la conquista castellana, habla de que Vitoria rinde la ciudad y el castillo. Vitoria tenía un castillo ya en aquella época, probablemente con toda probabilidad el de San Vicente. Y luego aparte tenemos algunos datos que tienen que ver con los tenentes de lo que antes hablaba. Los tenentes, dicho de forma extremadamente simplificada, pues son jefes militares que hacen las veces de funcionario para el rey castellano, para el rey navarro. Entonces, son gente que está al mando de una circunscripción militar más o menos amplia y que con las épocas cambia. Bueno, pues en concreto sabemos de la existencia de un teniente, de un jefe militar que representa al rey de Navarra en el año 1178, que se llama Álvaro Muñoz. Yo creo que es difícil imaginarse un tenente sin imaginar un castillo. Y luego tenemos un Pedro Ramírez en el año 1184, luego hay muchísimos más, hasta el año 1199, en que con la conquista castellana pues desaparece la figura del tenente. Estos jefes militares tenían que tener una fortaleza que ya debía existir en esa época y que coincidiría con la fábrica que hoy día conocemos con lo de San Vicente. La pregunta es, un castillo seguro que tenía la ciudad, pero ¿desde cuándo? Yo creo, por supuesto, hasta que no excavemos no lo vamos a saber, pero yo presumo que el castillo que encontramos documentado a partir del siglo XII, siglo XIII, seguramente se remonta mucho antes en los siglos y creo que merecería la pena investigarlo porque probablemente estaban hechas las laderas que hoy ocupan las distintas calles, cuchillería, pintorería hacia un lado y hacia el otro lado herrería, zapatería y correría,
En realidad, en las excavaciones que se han hecho, en algunos lugares se ha comprobado cómo las viviendas medievales están reaprovechando unos aterrazamientos que el terreno ya tenía previamente, antes de la realización de cualquier construcción. Es decir, sabemos que estaban aterrazados para que pudiesen utilizarse como piezas de labrantío. Es decir, nos tenemos que imaginar que los gasteiztarras que viven en lo alto del cerro trabajan habitualmente en las laderas, que es donde tienen las piezas de las que obtienen su sustento. Por supuesto, los bosques que entonces en aquella época no estaban tan lejanos como en la actualidad. La madera que necesitaban para sus cabañas la obtenían en los bosques de las inmediaciones. Pero bueno, ya no me queda mucho tiempo para hablar y quiero ir a una cuestión más importante. Más importante, que es que hacia el año 1000, y otra de las cuestiones importantes, aparece el pavimento de las primeras calles. Eso significa que la calle de las Escuelas, la calle Santa María y probablemente la calle Fray Zacarías Martínez, su trazado existe ya desde el año 1000. Fijaos, antes de que se construyan las murallas y antes de que Sancho el Sabio concediese fuero a la villa. Por lo tanto, esto de alguna forma pone en cuestión o derriba otra de las máximas que teníamos hasta ahora en la interpretación de los orígenes de Vitoria a la antigua, vamos a decir, que es que Sancho el Sabio concede el fuero y al mismo tiempo da la orden, o son los gasteiztarras los que establecen un trazado ordenado de las calles para, transformar aquella Gasteiz que se suponía que solo era una aldea en una verdadera villa. Pues no, sabemos que Gasteiz en el año 1000 ya tiene las calles empedradas. Incluso, pues yendo a algún detalle, sabemos que las casas, las técnicas constructivas de las casas han cambiado y que algunas de estas casas se construyen con postes de madera, pero estos postes no van directamente anclados en el terreno, sino que se superponen a pequeños zócalos de piedra que permiten un mejor aislamiento del entorno y permiten evitar humedades. Y aquí es donde ya voy terminando, donde quiero llegar. Quiero llegar a una cuestión que es que esta historia de Vitoria de Gasteiz, que estamos haciendo, no es una historia de Vitoria o de Gasteiz para los vitorianos, no es una historia local para mirarnos al ombligo y sentirnos satisfechos de conocer nuestros orígenes. Este fenómeno, Gasteiz, el crecimiento y el desarrollo de Gasteiz se encuadra perfectamente en los procesos urbanísticos que suceden a lo largo y ancho de toda Europa, y en concreto de un fenómeno que la historiografía italiana denominó desde un primer momento el incastellamento, que significa básicamente, y también muy simplificado, porque si no digo lo de simplificado alguien me va a matar realmente, porque es una problemática bastante compleja, que consiste en que, digamos, una población más o menos dispersa en un momento dado, en un entorno dado, que habita en pequeños barrios más o menos dispersos, son obligados a reunirse en un lugar concreto, normalmente amurallado, de ahí lo del castillo, encastellamento, y que de alguna forma sirve mejor a la oligarquía gobernante. Es decir, los campesinos, la organización del territorio se debe un poco no a las migraciones, voluntarias, sino a un planeamiento de cómo tiene que ser la población, de cómo tiene que estar distribuida la población sobre el territorio. Y me remito a algunas pruebas o algunos indicios que me parecen bastante curiosos y que pueden parecer que tienen que ver con cosas un poco peregrinas, pero cuando revisas la historia del convento de Santo Domingo o la del convento de San Francisco, te das cuenta que en los relatos que te hablan de sus orígenes siempre te hablan de que se utiliza una pequeña iglesia, que estos dos conventos se fundan a partir de una antigua iglesia previamente abandonada. O sea, son conventos que no se fundan sobre la nada, sino sobre una iglesia o una ermita previamente abandonada.
Eso es en el caso del convento de San Francisco, que previamente estaba allí la ermita de la Magdalena. Estaba el caso de Santo Domingo, que estaba la iglesia de Santa Lucía. El cementerio de Santa Isabel, la propia capilla, que parece tan moderna, en realidad sus orígenes son antiquísimos. Diversos hospitales, etcétera, etcétera. En definitiva, y porque ya se me acaba el tiempo, esto tendría que explicarlo mejor, lo que nos encontramos es una constelación de pequeños templos que todo apunta a que son anteriores a la fundación, a la concesión, me traiciona el tema de la fundación, a la concesión del fuero a Vitoria, una constelación de pequeñas iglesias que, en mi opinión, son iglesias que en algún momento dado representativas de algún núcleo poblacional, de algún barrio, que pasado el tiempo, o más bien pasado el tiempo por determinadas dinámicas, son población que acaba rellenando el interior de las nuevas murallas de Gasteiz. El poblamiento en época anterior al fuero sería disperso, muy disperso por el entorno del cerro, y poco a poco se iría nucleando en torno a la cima y a las laderas, a las consabidas laderas este y oeste, para hacer la ciudad amurallada. He hablado ya de las migraciones forzosas. La idea de esto me lo dio algunos datos que se conocen sobre que la comunidad de Santa María de Nájera protesta porque los habitantes de Villafranca de Estíbaliz eran trasladados por obligación a Vitoria. Esto es en el año 1193, pero nos hablan de, entre comillas, mini deportaciones de gente a la que se le obliga a moverse de un sitio, de Villafranca de Estíbaliz, para que vengan a vivir a Vitoria. Es decir, no es una migración necesariamente voluntaria por un interés económico, etcétera, etcétera. No. Hay un interés de ordenamiento de la población. Y eso que se atestigua a finales del siglo XII, yo creo que puede ser representativo de lo que pasa antes. Y esto ya son mis conclusiones. Como decía en la anterior charla, Gasteiz es un central place, es un lugar central en la llanada y más allá de la llanada, mucho antes de que se cree Vitoria y que a Nueva Vitoria se le conceda el fuero. Hemos visto un centro desde el punto de vista económico, hemos hablado del comercio, del hierro, hemos hablado del comercio del pescado y he resumido bastante por no hablar de otros aspectos y de otros ciclos productivos. Lo es en el ámbito de lo sociopolítico, pues como hemos visto en la catedral, hemos visto cómo las jefaturas vienen a establecerse en época ya muy temprana en lo alto de la colina, y la única duda, que para el ámbito medieval es importante, es el religioso, porque lo que no cabe duda es que en esa misma época el centro, desde el punto de vista religioso, está en Armentia. Ahí se da una curiosa duplicidad que en mi tesis la he investigado y creo que tiene su respuesta unos pocos siglos más tarde, en que incluso Vitoria se convierte en el centro religioso por antonomasia de Álava. Y esta es la última diapositiva. Lo he denominado los y por qué no. Los y por qué no tienen que ver ¿y por qué no excavar en San Vicente? No sé de quién depende, y si hay alguien aquí que tenga a mano para moverlo y proponerlo, yo me ofrezco voluntario a trabajar ahí. Yo creo que esto es una cuestión principal. Pero más allá incluso de lo que son propiamente las excavaciones, hay muchos relatos que hasta ahora se consideraban apócrifos sobre los orígenes de Vitoria, que por la existencia del fuero habían sido hasta ahora rechazados. Uno de los cuales más conocidos es el de la cuestión del Victoriacum, de Victoriaco, el de Leovigildo, la fundación del rey visigodo Leovigildo, que funda una Victoria aparentemente en nuestro entorno. Yo creo que el debate en torno a esta posible Victoriacum relacionada con Vitoria, yo creo que habría que retomarlo. Se ha rechazado que Vitoria tenga relación con aquella Victoriacum, que es una fundación, como digo, visigoda, y que nos retrasa unos cuantos siglos.
nos vamos al siglo VI, pero fijémonos, el salto, cuando estabas hablando desde la perspectiva del fuero, que es en el siglo XII, dar un salto del siglo XII al siglo VI es excesivo, pero las excavaciones arqueológicas nos han acercado al siglo VIII. Ahora el salto solo es del siglo VIII al siglo VI. Y queda San Vicente por excavar. Y aquí con esto termino. Muchas gracias.